Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia. Bienvenidos a un nuevo episodio del Conversatorio con Paul podcast. Tomándonos un breve descanso en Mar del Plata, histórica ciudad. Un lugar interesante porque tiene alguna vista media de costado en diagonal, pero para el mar. El podcast es audio, voz, es radio llevado a la era digital, ¿no? Con una creatividad interesante, pero podría tener alguna imagen o algo, porque sería muy interesante también mostrar de dónde lo estamos haciendo. Quería contarte que también nos pueden seguir como Conversatorio con Paul en Twitter, también la página conversatorioconpaul.com.ar, con actualización permanente, tics, noticias y todo lo que tiene que ver con la comunicación política, la tecnología y las redes sociales. Y hoy vamos a hablar de un desafío que me parece que viene muy fuerte en 2021, que es que el presente / futura de las redes sociales puede estar muy ligado al audio, sí. En una era de la imagen total, del streaming, donde lograr la atención es muy difícil, donde quizás hay que hacer videos que en 3 segundos metamos todo el contenido o lo más importante y dejemos el llamado a la acción. Un trabajo tremendo del audiovisual, del streaming, que seguramente es una cuestión fundamental, porque uno si va a medir uso de internet en relación al tiempo de uso de streaming con lo que es el sistema de juegos electrónicos, me parece que ocupa una gran parte del tiempo, y la mensajería instantánea, por supuesto. Pero el audio está tomando un valor o se está revalorizando. Ni hablar con los podcasts, que como siempre decimos, se han transformado en un nuevo medio de comunicación, una nueva narrativa, un nuevo formato que vino para quedarse. Está ahí el ejemplo de la retransformación de la prensa escrita del New York Times, que ya genera más ingresos a nivel digital que con el diario y de hecho sostiene gran parte de la estructura, una estructura de costos permanente con muchos periodistas, con edificios propios, una estructura muy compleja que en parte la está manteniendo con lo digital, es decir, lo digital financiando lo analógico. El podcast principal de New York Times tiene una sola publicidad, una sola, con una millonada, un valor altísimo, pero además tiene otros productos digitales, y todo tiene que ver con el podcast y también con los newsletters, es decir, también con la cuestión de la suscripción, que también está muy presente. Estos días Spotify en su balance, que lo realiza cada 4 meses, también da cuenta que los podcasts le permitieron facturar más. Es decir, ya hay una cuestión ahí de ingresos, y donde se ve no solo más contenido y uso de los usuarios de esos tipos de contenidos dentro de la plataforma de Spotify, sino que también la plataforma empieza a tener niveles de facturación mayor en torno a los podcasts, y ya no solo en el tema de suscribirse para poder reproducir canciones en las versiones, en esta versión premium o paga. Y esto es muy interesante porque también da cuenta que el podcast también puede ser una cuestión que puede generar ingresos. Spotify plantea o comunica que triplicó el año pasado la cantidad de podcasts en su plataforma, de 700.000 que existían en el cuarto trimestre de 2019 a 2 millones. Fíjense la diferencia de esta empresa, que hoy ya tiene 345 millones de usuarios a nivel global, de los cuales prácticamente la mitad, poquito menos que la mitad, son usuarios pagos, son usuarios premium. Y del global de los usuarios, un 20% está en América Latina. Siempre decimos que América Latina es fuerte en plataformas digitales y que tiene una capacidad de desarrollo de esas plataformas muy interesante. Pero además, en lo que ya trata de redes sociales, hay un nuevo perfilamiento que es muy interesante
y voy a hablar de tres en particular, redes que hay que ir estando muy, muy atentos y que ya marcan más que una tendencia, van marcando algo que nos animamos a decir que va a pasar, que las redes sociales, va a haber redes sociales de audio. Entonces, tenés Twitter Spaces, que es una propuesta también de Twitter que es por excelencia el lugar de la palabra, ¿no? El lugar de la expresión, de la escritura. Está bien, una escritura con hashtag, una escritura que uno tiene que tener en cuenta que son menos caracteres que los que muchas veces uno deseara, pero digo, es una escritura al fin, es la palabra, es la palabra puesta en digital, la palabra puesta en red social, y se opina desde la palabra, también desde un video, desde un emoji, desde un GIF, que son muy usados también en Twitter, pero es la opinión de la palabra. Sin embargo, están probando esta función que lo que genera es la posibilidad de una especie de hilo de voces humanas, es decir, en base a un tema. Muchas veces vieron que Twitter plantea temas y se generan debates en torno a esos temas, o en base a contestar una publicación, pero ya en audios que vayan contestándose y en armar una red o una conversación en torno ya a la voz y no tanto a la palabra. En el mismo sentido también se expresa Clubhouse, que en estos días tomó un nuevo impulso del que ya venía teniendo a partir de la participación en una sesión de esta plataforma de Elon Musk y de Mark Zuckerberg, trabajando el tema del futuro de la industria, de la tecnología, y además coordinada o convocada a la sala por especialistas en tecnología, en particular por periodistas, algunos de ellos del New York Times, con lo cual reimpulsó esto de Clubhouse, que sin lugar a dudas es, si uno tomara lo que pasó en los primeros días de 2021, de las plataformas con más dinámica y con más fuerza que está generando. Claro que tiene sus particularidades, está solo en el dispositivo en Apple, además está en versión beta, ¿no? Es muy difícil acceder, tenés que acceder por la invitación de uno que ya fue aceptado. Es decir, es un proceso que está cerrado, no es que la descargas y como puede ser Twitter o Facebook y empezás a trabajarlas, sino que tiene un doble proceso de aceptación, porque te tienen que generar la cuenta y a la vez hay otra persona que te tiene que invitar a que seas parte. Y además, una vez ya logrado, ya generado tu usuario, Clubhouse habilita salas de debates en torno a determinados temas. En eso toma un poco lo de Reddit, esta idea de núcleos muy cerrados de conversación específica sobre tal tema, y ha sido muy seductora también en ese sentido para los especialistas, porque a diferencia de Twitter o mismo de Facebook, donde, y esto no quiero que suene peyorativo, pero cualquiera puede opinar de cualquier tema, acá tenés que tener una invitación y un bagaje previo, un conocimiento específico para poder, una competencia para poder acceder a estar adentro de la sala y que te habiliten la opinión. Es fuerte, es jerárquico, es cerrado, es un tanto elitista, pero es una red social basada en el audio, porque en esas salas se opina mediante mensajes de voz. No hay otra manera, no hay streaming, no hay chat, es mensaje de voz puro. Pero es jerárquica, o es o uno puede decir jerárquica, o es esa cuestión de, como siempre decíamos, lo digital es un archipiélago con muchos islotes muy pequeños, y reforzar el lugar pequeño de cada uno, lo concentrado, lo específico, lo que a uno le es competente, en lo que uno sabe. Eso es Clubhouse. Finalmente, algo mucho más liviano, entre comillas, es Capuchino, que ya es una red social más típica, donde un grupo de amigos durante un momento del día se define en un grupo de 5 o de 6 personas a mandar audios para comentar sus experiencias del día. Cada 24 horas se estila que funciona el Capuchino, y ahí tenés en una misma pantalla, en un mismo sector, los comentarios de tu grupo al que también te podés acceder. Capuchino ya es, si se quiere, la palabra más masiva, más abierta, y es más social, más para amigos,
que también posiblemente podrían crear un grupo de mensajería instantánea y mandarse mensaje de voz, pero siempre es seductor la cuestión de la red social, la posibilidad también de incorporar a alguien que uno no conoce a esos grupos, o de generar grupos que quizás no son de cercanía por lo familiar, sino por que se reúnen por otras temáticas. Quería darles este pantallazo más que nada para ir metiéndonos en este tema que vamos a seguir desarrollando, pero que trabajar el tema del audio va a ser una clave del 2021. Gracias por escucharnos hasta acá. Soy Esteban Concia, seguinos en el conversatorio con Pobel.com.ar.